nuestro corazón. Yo, allá en Sanacat, que es realmente donde está la iglesia, como a 50 kilómetros de Mérida, nos reunimos los viernes, allá los días de oración son los viernes. Nos reunimos, empezamos a orar, y a mí me gusta mucho escuchar cómo ora cada gente de la iglesia, no porque yo vaya a responder la oración, pero me gusta porque me doy cuenta quién está leyendo la palabra y quién está orando. Y una de las muchachas, la que dirige la alabanza, casi siempre que va a terminar su oración por la iglesia, dice: Padre, te doy gracias por esta iglesia, bendigo a esta iglesia, pido que tu gracia sea sobre esta iglesia. Y me gusta, porque cuando le das gracias a Dios por algo es que estás contento con ese algo. Y a veces nuestra oración por la iglesia es como que quejas y quejas, y deberíamos de darle gracias a Dios siempre por la iglesia y siempre por nuestra familia, por nuestros seres queridos, ¿no crees? A veces nos quejamos del esposo, de la esposa, de los hijos. ¿Qué hice para merecer estos hijos? ¿Qué hice para merecer esta esposa? Bueno, quizá no oramos y damos gracias, que Dios ha hecho provisión en nuestra vida. Y Pablo dice: no ceso de orar por vosotros, y después y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Qué importante conocer la voluntad de Dios en nuestra vida, qué importante. A veces vivimos de acuerdo a nuestra propia voluntad, a veces vivimos de acuerdo a las exigencias de otras personas, a veces vivimos de acuerdo a la moda que se está viviendo en ese momento, pero es tan importante vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, y Pablo lo entiende. Es obvio que Pablo está inspirado por el Espíritu Santo, y obviamente el Espíritu Santo lo inspira a que empiece su oración así: que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Me gusta la palabra llenos, implica que no hay una parte vacía en mi ser de la voluntad de Dios, sino que tengo que ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Y me dice más adelante por qué. Número 1, para que andéis como es digno de Él, que podamos vivir como es digno de Jesucristo, como es digno de aquel que nos redimió, que nos compró, que nos rescató, que pagó un precio por cada uno de nosotros. Amén. Es importante. Yo creo que algo que es importante en nuestra vida como creyentes es andar como es digno de Él, vivir como es digno de Él. A mí me gusta saber que Dios me ama, me provoca alegría saber que Dios me ama. Pero cuando empiezo a meditar en todo eso, me pongo a pensar, bueno, al final de cuentas, el que me ame a mí no es especial en el sentido de que yo no merezco su amor, pero ama también a mucha otra gente que ni siquiera lo conoce, porque Él ama a todos. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a Jesucristo. Pero parte de una vida de gratitud a Dios implica que caminemos como es digno de Él, que caminemos como Él merece que nosotros caminemos, que andemos como es digno de Él. La palabra andar es vivir nuestra vida, vivir nuestro caminar aquí en la tierra como es digno de Él, que la gente perciba que somos cristianos, que la gente se dé cuenta que somos hijos de Dios. Lo segundo que le dice es agradándole en todo, y está relacionado. Si yo vivo como es digno de Él, lo voy a agradar a Él. Quizás sería bueno que le preguntaras a tu hermano: ¿tu vida le agrada a Dios? Voltea con tu hermano y pregúntale: ¿tu vida le agrada a Dios? Es importante, ¿no? O sea, yo sé que Dios me ama, pero mi correspondencia sería: ¿Dios se agrada de mi vida? ¿Dios se agrada de mi forma de pensar? ¿Dios se agrada de mi forma de hablar? ¿Dios se agrada de mi forma de comportarme? El mismo Pablo en una de sus oraciones, en otra de sus oraciones dice: y vuestra gentileza sea conocida de toda la gente. Qué importante, ¿no? Uno como cristiano tiene que distinguirse del resto de la gente por nuestra gentileza. Cambia la palabra gentileza por amabilidad. Que nuestra amabilidad nos haga conocidos delante de toda la gente. Yo creo que tú entiendes lo que es amabilidad. Yo busqué en el diccionario y amabilidad me sorprendió, porque amabilidad es la capacidad o la virtud de que pueda ser amado. Es como cuando le decimos a un bebecito: ay, eres adorable, o sea, te puedo adorar. Eres amable, te puedo amar fácilmente. Ser amable es que la gente nos pueda amar fácilmente, tener esa disposición de ánimo, de carácter, de disposición. Y Pablo dice: sean conocida vuestra gentileza
por toda la gente, que la gente tenga un excelente testimonio de nosotros, que la gente cuando nos vea pueda decir que de nosotros, como el centurión dijo de Jesucristo, verdaderamente este es un hijo de Dios, verdaderamente este vive como un hijo de Dios. Así es que Pablo ora para que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, y que ese conocimiento de la voluntad de Dios me lleve a vivir y andar como es digno de Él, como Cristo merece que yo viva mi vida. Si Él entregó su vida por mí, pues yo puedo entregar mi vida por Él. Si Él vivió siendo obediente y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, yo puedo vivir mi vida de tal manera que sea digna de aquella persona que dio su vida por mí. Dice, agradándole en todo. Una palabra tan importante. A veces nosotros pensamos que agradarle a Dios es venir a la iglesia, orar, cantar, ofrendar, escuchar la palabra, nos vamos y allá afuera nuestra vida puede ser como querramos. No, nuestra vida como cristianos es una vida de 24 horas al día, todos los días de la semana. Amén. No solamente de aquí del templo, de todos los días de nuestra vida, que le agrade a Dios. No solamente le agradamos a Dios con nuestros cantos, no solamente le agradamos con nuestra oración, no solamente le agradamos con nuestra asistencia, le agradamos con nuestra vida allá afuera, le agradamos viviendo como es digno de Él, le agradamos conociendo su voluntad. Yo me imagino que es como cuando tenemos cierto tiempo de casados. No que somos recién casados, que tenemos ya algún tiempo, conocemos los gustos del esposo, conocemos los gustos de la esposa, sabemos qué le gusta, qué no le gusta, qué le agrada, qué le desagrada. Y si nosotros queremos tener un matrimonio correcto, un matrimonio funcional, un matrimonio saludable, haré aquellas cosas que le gustan y trataré de evitar aquellas cosas que no le gustan, en el entendimiento de que si yo agrado a mi esposa, pues la fiesta va a estar en paz, todo va a estar bien, todo va a ser correcto, todo va a funcionar de una mejor manera. Si le desagrado, entonces el matrimonio va a ser una tensión, una dificultad. No es que yo tenga dificultades con Dios, pero si yo le agrado a Dios, si mi vida le agrada, todo va a ser más fácil. Me puedo acercar con más confianza a su presencia, puedo venir con mayor confianza delante de Él, puedo acercarme a Él y pedirle algo, porque no hay nada que me condene, nada que me acuse, nada que me diga cómo te vas a presentar delante de Él. Acuérdate que acabas de pelearte con tu vecino, que acabas de discutir con aquella otra persona. Puedo acercarme con toda confianza. Mi vida le agrada, mi forma de ser le agrada, mi forma de relacionarme con la gente le agrada, y puedo acercarme con mayor confianza a Él. ¿Me estoy explicando? Cuando mi vida le agrada a Dios, todo funciona mejor en mi vida. A veces pensamos que la vida como cristianos es como un poco obra de la casualidad. Dios me bendice por casualidad, me suceden cosas buenas por casualidad, cosas malas por casualidad. No, todo tiene un porqué. La vida como creyente funciona cuando yo hago las cosas bien desde el principio, funcionará bien. Si busco a Dios, si ando como es digno de Él, si trato de agradarle en todo, entonces mi vida funcionará mejor. Habrá más bendición, habrá una mayor comunión con Él, habrá mejores cosas en mi vida, porque estoy viviendo una vida que le agrada a Él, que agrada a Dios. Y después me dice, llevando fruto en toda buena obra. Yo siempre digo a la gente de mi iglesia que mi héroe de la Biblia, aparte del Señor Jesucristo, obviamente, es Pablo. Me gusta su vida, me gusta sus escritos, me gusta cómo hacía las cosas. Y meditando acerca de cuando él está en la cárcel allá en Filipos, me doy cuenta que la iglesia de Filipos empieza con una mujer que se llama Lidia, que vendía púrpura, y con el carcelero de Filipos. Y ustedes saben la historia. Pablo está encarcelado, empiezan a adorar a Dios, empiezan a cantar y todo eso. De repente viene un terremoto, las puertas de la cárcel se abren, el carcelero piensa que Pablo se ha ido, y cuando se da cuenta que Pablo está ahí, le pide que ore por él. Pablo le dice cómo puede ser salvo. Toda la familia de este hombre se arrepiente y se bautiza, y empieza la iglesia de Filipos. Pero el hombre no fue impresionado por el terremoto, el hombre fue impresionado porque Pablo no escapó, se quedó ahí. Y este carcelero de Filipos fue parte del fruto del testimonio de Pablo. Fíjate cómo Pablo relaciona las cosas. Si tú andas como es digno de Dios y le agradas en todo,
tú vas a llevar fruto, un fruto que permanezca. El poder de Dios abrió las puertas de la cárcel, pero el testimonio de Pablo abrió las puertas para que una iglesia se abriera. Fue su testimonio lo que permitió que aquella persona se convirtiera. Él no mencionó nada del terremoto, no mencionó nada de lo que había pasado para que las puertas se abrieran. Él pensó que Pablo se había ido. Yo platicaba hace tiempo, muchos años atrás, con una persona en Mérida, porque entré al cajero a sacar dinero y alguien olvidó su tarjeta dentro del cajero y tenía dinero. De hecho, ni siquiera había terminado la sesión ahí en el cajero y yo pude haber sacado dinero. Saqué la tarjeta, salí corriendo para ver a la persona, le entregué su tarjeta y platicando con este hermano, escucha lo que él me dice. Me dice: hermano, no le hubiera entregado la tarjeta, se hubiera quedado con el dinero, era bendición de Dios. No, hermano, eso no es bendición de Dios. Entonces, ¿cómo Dios nos bendice? Bueno, de otras formas, pero si usted se encuentra dinero y sabe quién es el dueño, usted no puede quedarse con eso. Eso no es bendición de Dios. Usted sabe de quién es, de qué persona es ese dinero. Y en el pensamiento de Pablo, aun cuando la cárcel se abre, él sabía que aunque era la obra de Dios, no era el propósito de Dios que él se saliera así como un criminal. Él tenía que quedarse ahí, esperar a que sucedieran las cosas tal como las había planeado Dios. Cuando el carcelero entra y lo ve y se da cuenta que está ahí, que no salió corriendo y dijo: gracias a Dios que me abrió las puertas, me puedo salir. Él abre una puerta para la predicación del evangelio. Él abre una puerta para que en ese lugar se establezca una iglesia que iba a bendecir a Pablo muchísimos años después, lo iba a seguir bendiciendo. ¿Te das cuenta de la importancia de andar como es digno del Señor y de llevar fruto en toda buena obra? Que nuestra vida sea un testimonio, que nuestra vida pueda impactar la vida de otras personas, bendecir la vida de otras personas. Y Pablo lo entiende, por eso ahora necesitamos conocer la voluntad de Dios, necesitamos ser llenos en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andemos como es digno de Él. ¿Para qué más? Para que le agrademos en todo, no en algunas cosas. O sea, no se trata de que yo le agrade en la iglesia y en mi matrimonio, no se trata de que yo le agrade en la iglesia y en el trabajo, no se trata de que yo le agrade en la iglesia y en la escuela, no, sino que le agrade en todo, en cada área de mi vida. Amén. O sea, yo como cristiano no puedo separar mi cristianismo y decir soy cristiano en la iglesia, pero no soy cristiano fuera de la iglesia, porque Dios me bendice en la iglesia y Dios me bendice fuera de la iglesia. Soy cristiano de todos los días. Amén. Tiene que ser así, así debe de ser nuestra vida. Pablo lo entiende y ora que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que yo ande como es digno de Él, para que le agrade, mi vida le agrade en todo y pueda llevar fruto en toda buena obra. Qué importante es el conocimiento de Dios. Entonces, yo escuchaba una predicación. Me impactó porque el predicador dice que cuando aquella gente que menciona a Jesucristo en una parábola se presenta delante de él, él les dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco, yo no los conocí. Y hablaba acerca de la importancia de que Dios me conozca a mí, pero Dios no me puede conocer a mí si yo no me acerco para conocerle a Él. Es algo recíproco. Tengo que acercarme a Él constantemente para que yo pueda conocerlo a Él y Él me pueda conocer a mí, no solamente de vista, no solamente de lejos, sino que pueda haber un conocimiento mío y un conocimiento de Dios. Y Él dice que seamos llenos de ese conocimiento y que ese conocimiento me lleve a andar como es digno de Él, agradarle en todo. Yo sabré lo que le gusta, sabré lo que no le gusta, sabré qué le agrada a Dios, sabré qué no le agrada a Dios, sabré de qué manera tengo que acercarme. Me dice, por ejemplo, que quien entrará al lugar santo es limpio de manos y puro de corazón. Amén. Entonces sabré cómo tengo que presentarme delante de Él. ¿Qué más me dice? Que Él pide que yo sea misericordioso. ¿Qué más me pide? Que yo tenga un corazón humilde. ¿Qué más me pide? Que yo me presente a Él para adorarle, para exaltarle. Cuando yo conozco su voluntad, entonces puedo acercarme a Él para agradarle, puedo saber qué le gusta a Él y qué no le gusta. Él me dice, por ejemplo, que hay cosas que Él desprecia, como los ojos altivos, como la lengua chismosa, como el hermano que causa división. Esas cosas no le gustan. Amén. Cuando yo lo conozco,
Cuando conozco lo que no le agrada, entonces no lo hago. Cuando sé lo que le gusta, entonces lo hago para que mi vida le agrade a Él, mi vida sea motivo de agrado para Él. Yo creo que por eso cuando Jesús está en la tierra, en su ministerio, el Padre habla y dice: Él es mi Hijo amado en quien tengo toda complacencia. La vida de Cristo le agradaba. Había ese testimonio de Cristo agradaba al Padre. Y sigue diciendo la palabra: y creciendo en el conocimiento de Dios. Tenemos que tener esa llenura del conocimiento de su voluntad para que andemos como es digno de Él, para que le agrademos en todo, para que llevemos fruto en toda buena obra, porque además la Biblia dice que mi fruto glorifica a Dios. Dicen: esto es glorificado el Padre, en que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Amén. Lo glorificamos de esta manera, llevando fruto. Después me dice algo importante: creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora ya no es el conocimiento de su voluntad, sino es el conocimiento de Dios. Conozco su voluntad, conozco lo que le agrada, conozco lo que no le agrada, camino como es digno de Él, llevo fruto en toda buena obra, y entonces lo conozco a Él, voy creciendo en el conocimiento de Dios. Qué triste sería que como cristianos pasásemos años en la iglesia sin conocer realmente a nuestro Dios, sin tener un conocimiento revelado de Él. Yo creo que una de las cosas más difíciles en la vida es conocer a la gente, porque puede ser que yo tenga un interés en conocerte a ti, pero si tú no tienes un interés en que yo te conozca a ti, podremos platicar, podremos convivir, pero tú ocultarás ciertas cosas para que yo no te conozca. Gracias a Dios que eso no sucede con Dios. Él está interesado en que yo lo conozca y Él está interesado en conocerme a mí. Yo puedo acercarme a Él con un interés de conocerlo, con un genuino interés de cada día conocerlo mejor, y Él lo manifestará. Él lo revelará, Él manifestará su amor, manifestará su gracia, manifestará su paciencia, manifestará su misericordia. Todos los días me manifestará algo nuevo de su amor, de su bondad, de su misericordia, pero tengo que tener el interés de conocerlo. Él no se niega, Él no se oculta, Él no esconde nada porque no tiene nada que esconder, pero espera a que nosotros nos acerquemos. Y Pablo me dice: ya que conociste su voluntad, ya que andas como es digno de Él, ya que vives una vida que le agrada a Él, llevas fruto en toda buena obra, entonces empiezas a conocer, a crecer en el conocimiento de Él, empiezo a conocerlo. Yo creo, y tengo ya muchos años en el cristianismo, que muchos de nosotros no lo conocemos bien. Tenemos un conocimiento por lo que otros nos han dicho, un conocimiento por algunas cosas que hemos experimentado, pero no un conocimiento profundo y real de la persona de Cristo, porque a veces no nos acercamos a Él, o nos acercamos superficialmente, pero no nos acercamos profundamente. Y creo que a veces es más que nada porque si yo me acerco a Él y Él se acerca a mí, Él me va a conocer. Y a veces yo sí tengo algunas cosas que ocultarle a Él. Él no tiene nada que ocultarme a mí, pero yo a veces sí tengo algunas cosillas, algunas cosas por ahí que no hice bien, de las cuales no me he arrepentido y me cuesta trabajo. Pero hay una bendición en acercarnos a Él y conocerle. Job dijo: de oídas te había conocido, pero hoy te conozco y sé que todo lo puedes. Cuando empezamos a conocer a Dios, sabemos el gran Dios en el cual hemos confiado, las cosas tan maravillosas que Él puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Y me gusta el verso 11, me gustan los otros dos versos, pero el verso 11 me gusta mucho. Es algo que todos nosotros necesitamos: fortalecidos con todo poder, fortalecidos con todo poder. Durante un tiempo, durante años, nosotros tenemos 12 años allá en Mérida y como 9 años en la iglesia que estamos pastoreando. Durante mucho tiempo la iglesia no crecía, pero tampoco no disminuía la asistencia. De repente se fueron algunas familias, pero han llegado personas, empiezan a llegar personas nuevas. Pero algo que a mí me agradaba de la persistencia de la gente es que me doy cuenta que no es fácil, que hay gente que llega y se va, llega y se va, y son pocos, son contados la gente que llega y
dura toda su vida en la iglesia perseverando en las cosas de Dios. Y es difícil porque necesitamos la fortaleza de Dios. En nuestra propia fuerza no lo podemos hacer. Una de las frases más recurrentes en las epístolas de Pablo es en Cristo. Y él dice, por ejemplo, en la carta a los Filipenses, fortalecidos en el Señor. A veces nos fortalecemos en nuestras propias decisiones. Bueno, mi propósito de fin de año es ahora sí asistir con frecuencia a la iglesia. Pero cuando empiezan los problemas, como todo fue en mi propia fuerza, ¡bum!, me debilito y me voy. Ahora sí, este año sí voy a leer la Biblia. Ahora sí, este año sí voy a ayunar. Ahora sí, este año sí voy a hacer algo. Pero Pablo me dice, todo tiene que ser en el Señor, en el poder de su fuerza. Él me dice, por ejemplo, fortaleceos en el Señor, gozaos en el Señor, unidos en el Señor, unánimes en el Señor, porque es el Señor el que me fortalece, es el Señor el que me mantiene firme, es Él el que me mantiene unido, Él es el que me mantiene gozoso. Amén. Yo sé que estas épocas navideñas como que promueven un poco un espíritu de cierta alegría, de ciertas cosas así, y nos sentimos como que generosos y dadivosos y esperanzados a dar regalos y a que nos den, pero a veces cuando se termina todo como que uno se siente deprimido. Por eso Pablo dice que debemos de gozarnos en el Señor. Mi gozo tiene que ser Él, mi fortaleza tiene que ser Él. Y entonces Pablo me dice, fortalecidos con todo poder. Y me gusta la palabra con todo, no con un poco, sino fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para toda paciencia y longanimidad. La primera palabra, paciencia, tiene que ver con los problemas o con las circunstancias que todos nosotros atravesamos. La segunda tiene que ver con las personas, porque nos guste o no nos guste reconocerlo, hay gente a la que es fácil amar y gente a la que nos cuesta trabajo amar, ¿sí o no? Hay gente a la que fácilmente la amamos, son buena onda, nos saludan bien, nos aman, nos dicen palabras bonitas cuando nos vemos. Y hay otros que dices, ay Dios mío, qué trabajo me cuesta amar a esta persona. Hay gente, yo siempre he pensado que hay gente que es una bendición cuando llega y otros que son una bendición cuando se van. Dices, gracias a Dios que ya se fue. Pero entonces Pablo me dice que cuando yo soy fortalecido con todo poder y con toda potencia de su gloria, yo puedo ser paciente en los problemas y puedo ser paciente con las personas. Ahora, la palabra paciencia no significa que viene el problema y simplemente soporto y ya. Me gusta uno de los salmos cuando dice que atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Me gusta porque es lo que Pablo quiere decir aquí. No se trata simplemente de que al ser fortalecidos con su fuerza o con su poder y que venga el problema, tú simplemente lo resistas y ya, sino que cambies ese problema en bendición y que cambies eso que amenazaba con ser una frustración en tu vida, en una bendición en tu vida, en un motivo de darle gloria a Dios, en un motivo de triunfo, de conquista, de éxito y que puedas seguir adelante. Yo creo que hay varias cosas que pueden alejarnos de las cosas de Dios, pero los problemas nos alejan de las cosas de Dios. A veces las personas nos alejan de las cosas de Dios. Y Pablo me dice, oro para que seas lleno del conocimiento de su voluntad, oro para que tengas sabiduría e inteligencia espiritual, oro para que andéis como es digno de Él, para que le agrades en todo, para que lleves fruto en toda buena obra, para que crezcas en el conocimiento de Dios, pero también oro para que seas fortalecido. Y es una oración importante, una oración que nosotros deberíamos de tener en nuestro tiempo de oración. Señor, fortaléceme con el poder de tu fuerza. Señor, fortalece a la iglesia con ese poder, llénanos de tu poder. A veces nosotros pensamos, bueno, yo por lo menos lo pensaba, que el poder de Dios era para hacer milagros, que el poder de Dios era para orar por la gente y que la gente sanara, y es parte de todo eso, pero el poder de Dios también es para mi propia vida, para que yo pueda mantenerme firme, pueda mantenerme fiel, pueda mantenerme siempre hacia adelante, pueda mantener sin fluctuar la esperanza a la que he sido llamado. Yo necesito ese poder, amén. Yo lo necesito. Es importante que ore por los enfermos y sanen, por supuesto, pero es importante que yo mismo me mantenga fiel. El mismo Pablo dice, no sea que habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser descalificado. ¿Qué necesito? Ese poder
de Dios. Tú lo necesitas y yo lo necesito todos los días. Amén. Así es que lo primero es la paciencia. Necesito paciencia para que cuando vengan las pruebas, los problemas, las dificultades, las tribulaciones, las situaciones difíciles en mi vida, no me frustren, no me amarguen, no me dejen todo tembloroso, sino que pueda conquistarlas. En este caso esa paciencia es una paciencia conquistadora, una paciencia que vence, una paciencia que triunfa, una paciencia que sale adelante, una paciencia que no se estanca, sino que puede seguir adelante y seguir adelante y seguir adelante, y que sabemos que hemos confiado en Dios y que no importa el problema que venga, saldremos adelante. No importa la situación que venga, Dios fortalecerá nuestra vida y podremos continuar en nuestra vida como cristianos. La segunda tiene que ver con la gente, que no importa la situación que yo viva con alguien, no me amargará, no me derrotará, sino que el amor que Dios ha depositado en mi corazón me permitirá salir adelante. A veces la gente hace comentarios que lastiman, a veces la gente dice cosas que hieren, a veces nos desilusionamos. Yo hace tiempo compartía con alguien acerca de desilusionarnos, porque aún la palabra es un poco curiosa. Una ilusión es algo que no existe, que no es real, es una ilusión. Y a veces nosotros nos ilusionamos con la gente, pero toda la gente falla, amén, todos en algún momento de nuestra vida cometemos algún error, hacemos algo que la gente no esperaba, y a veces es sabio entender que somos humanos y que cometemos errores, que el único que nunca falla y que nunca nos va a defraudar es Dios. Él siempre va a estar con nosotros, siempre nos va a dar la palabra correcta, siempre nos va a dar el consejo adecuado, siempre va a estar ahí cuando nosotros necesitemos su gracia, su poder, su bendición, pero que la gente nos puede fallar y tenemos que entenderlo, tenemos que saber esto. Y Pablo dice: lo segundo es longanimidad, la capacidad de poder soportar a la gente, de poder soportar a las personas que pueden obrar mal, o que pueden obrar en ignorancia, o que pueden obrar en maldad, y no permitir que eso te dañe, sino seguir adelante, mantenerte firme, mantenerte fiel. Hay tanta gente que se daña por esas situaciones. Empezó a ir un muchachito a la iglesia de nosotros, y platicando con él dice: bueno, yo iba a una iglesia, pero pues el pastor hacía así, pasó esto y unos hermanos hacía así. Platiqué con él y le dije: mira, ¿quieres venir con nosotros? Está bien, está correcto, me parece bien, pero lo correcto sería que arreglaras tu situación en la iglesia, que arreglaras tu situación con tu pastor, con la gente con la cual te dañaste, y si de todas formas quieres regresar con nosotros, pues gloria a Dios, y si te quieres quedar en tu iglesia, pues gloria a Dios, pero lo importante es que sanes tu corazón, que no mantengas tu corazón dañado, tu corazón lastimado, sino que puedas sanar tu corazón. Y Pablo me dice que yo necesito ser fortalecido para que pueda soportar a toda clase de personas, para toda paciencia y longanimidad, y que ninguna de estas situaciones me saquen del propósito de Dios. Parte de tener esa longanimidad es que si yo puedo soportar en amor todo agravio, puedo soportar con amor toda situación difícil, se va a alejar de mi vida el deseo de la venganza, porque el diablo es astuto. Dice la Biblia que el diablo vino para robar, matar y destruir, y a veces pensamos que robar es, bueno, me amenaza, me quita lo que tengo, pero no, a veces nos roba con astucias, nos roba con estrategias. Cuando yo le guardo resentimiento a alguien y estoy maquinando una venganza en contra de ese alguien, y el diablo me robó algo, me robó el tiempo que le podía dedicar a Dios, me robó las fuerzas que yo le podía entregar a Dios, me robó mi capacidad de ser creativo para Dios, me robó mi gozo, me robó mi paz, me robó mi fortaleza, a lo mejor hasta me robó el deseo de presentarme delante de Dios, y todo porque no pude soportar esa situación. O sea, el diablo es astuto. No creas que robar es, bueno, nos descuidamos y se llevó algo de nuestra vida. No, a veces lo hace con alguna estrategia, con alguna situación así. Cuando yo le guardo resentimiento a alguien, cuando tengo amargura en contra de alguien, y el diablo me robó algo, por lo menos me robó la paz, me robó el gozo, me robó la tranquilidad, y me saca de ese propósito de Dios. Y ese es el propósito del diablo. Por eso Pablo, ahora tenemos que estar fortalecidos. Tiene que haber en tu ser una fortaleza que provenga de parte de Dios, de tal forma que ni los problemas ni las personas te frustren,
Me doy cuenta de otra situación. Cuando alguna persona ha dañado nuestro corazón, a veces seguimos viniendo a la iglesia, pero termina el servicio y salimos corriendo. No nos esperamos. Tratamos de no convivir con nadie porque pensamos, bueno, si no convivo con nadie y nadie me lastima, estoy bien. Pero no es correcto, porque la Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Amén. Al final de cuentas, Proverbios dice que nuestra vida es formada, es modelada, moldeada en nuestro trato con la gente. Hierro con hierro se aguza, así el hombre con otro hombre. Es mi trato con la gente, mi relación con la gente, mi comunión con la gente, mi participación con la gente, lo que va moldeando mi carácter cristiano. Cuando yo me aíslo de la gente, no puedo decir que que están formando un buen carácter en mi vida, porque simplemente me alejé de todo eso. Entonces Pablo me dice: tienes que tener fortaleza, la fortaleza que proviene de lo alto, para que ni los problemas ni las personas te saquen del propósito de Dios. Te mantengas firme, te mantengas fuerte, te mantengas decidido a buscar la presencia de Dios. Para mí es una oración importante. Nosotros, no te voy a decir que cada que oramos en la iglesia, pero con bastante frecuencia tomamos parte de las oraciones de Pablo. Hay otra oración que me gusta. Él dice: hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Me gusta. Nuestra oración, esa sí es muy frecuente: Padre, que el carácter de Cristo sea formado en nuestra vida, que la integridad, la gracia, la santidad de Cristo sea formado en la vida de cada uno de nosotros. El pequeño problema, mi amado, es que para que el carácter de Cristo sea formado en nuestra vida, necesitamos los problemas y necesitamos las personas. Amén. Yo siempre he creído que cuando yo tengo una religión, porque no puedo decirle que es cristianismo, donde me alejo de la gente y yo digo que amo a la gente, estoy mintiendo. No puedo amar en el vacío, no puedo amar a donde no hay nadie. Tengo que aprender a amar a donde hay gente. Gente que no piensa como yo, que no es igual que yo, que no tiene las mismas ideas que yo, que no tiene los mismos gustos que yo. Y es ahí donde Dios va tratando conmigo. Así es que esta oración me dice que tengo que ser fortalecido, con todo poder. No con una parte, sino con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para toda paciencia y longanimidad, para que pueda resistir. Pablo dice: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está delante. El mismo Pablo dice: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal de terminar la carrera. ¿Qué necesitamos? Ese poder, que solamente proviene de Dios. ¿Necesitamos tomar buenas decisiones? Sí. ¿Necesitamos tener voluntad de acercarnos a Dios? Sí. ¿Necesitamos entender que necesitamos a Dios? Por supuesto, pero necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas. Por eso la oración es tan importante en la vida de cada uno de nosotros. ¿De dónde viene el poder de Dios? De la oración. Amén. De la oración. No es simplemente venir a la iglesia. Yo compartí un poco de esto en mi iglesia y les decía: yo sé que hacemos bien, no es malo cuando le decimos al pastor: ore por mí. Yo mismo lo hago: oren por mí, bendígame. Le digo a la pastora: bendígame. Y es correcto, es bueno, es parte de nuestra vida espiritual. Pero no puedo vivir mi vida con las oraciones que hacen los pastores por mí. Yo tengo que orar por mí también. Amén. Yo le decía a la gente de la iglesia: te aseguro que tú no vienes y me dices: pastor, coma por mí, yo no tengo hambre, coma usted por mí. No, tú mismo comes tu propia comida. Lo mismo pasa con nuestra vida espiritual. Yo tengo que orar por mí. Amén. Tengo que acercarme a Dios por mí. Tengo que buscar esa fortaleza por mí. Tengo que buscar de Dios por mí, porque es algo que nadie más puede hacer por mí. Yo tengo que hacerlo. Amén. Entonces, que Dios me fortalezca, me llene de su conocimiento, pueda crecer en el conocimiento de Dios y pueda ser fortalecido en esas áreas de mi vida que yo necesito. Jesús dijo que oráramos sin desmayar. ¿Por qué tengo que orar sin desmayar? Para no desmayar, para mantenerme firme en mi vida como creyente. Amén. Ponte de pie, por favor. Levanta tus manos, y no como un deseo de fin de año, pero sí como una necesidad de nuestras vidas. Dile: Padre, yo te necesito y necesito ese poder que hay en ti. Necesito esa gracia que hay en ti.
Necesito que tu gracia esté sobre mi vida todos los días. Padre, te necesitamos, mi Señor. No podemos vivir una vida de cristianos sin Cristo. No podemos vivir como cristianos sin el autor de la fe y sin el autor del poder. Necesitamos tu poder en nuestra vida. Necesitamos tu gracia en nuestra vida. Necesitamos que día tras día estés presente con nosotros y nosotros estemos presentes contigo. Que seamos fortalecidos, mi Señor. Que esa fortaleza que proviene de ti esté presente en nuestra vida todos los días, mi Señor, de tal forma que podamos mantenernos firmes, de tal forma que podamos mantener sin fluctuar la esperanza a la cual tú nos has llamado, Padre. Que podamos conocerte, mi Señor, que no nos conformemos con venir a la iglesia, escuchar una predicación que es bueno, es saludable, es correcto, pero que nosotros mismos alimentemos nuestra vida con tu palabra y con la oración, que nosotros mismos fortalezcamos nuestra vida con tiempo de comunión contigo, tiempo en tu presencia, mi Señor, que nosotros mismos vayamos a esa fuente de poder, a esa fuente de bendición, a esa fuente de gracia para alimentarnos de ella. Tú dijiste que el que a ti venía, tú le darías una agua que saciaría su sed y que de su interior correrían ríos de agua viva. Nosotros necesitamos esos ríos de agua viva, esa fuente, ese poder, esa gracia. Tu palabra dice, Padre, que aquella gente se alimentó de maná, pero que tú eres el verdadero pan del cielo. Nosotros necesitamos esa fortaleza todos los días en nuestra vida, mi Señor, y solo la hallamos en ti, solo la encontramos en tu presencia. Gracias, muchas gracias, Padre, que tu poder y tu gracia sea sobre la vida de mis pastores y sobre la vida de esta iglesia y sobre la vida de la iglesia que tú me permites pastorear, mi Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga. Aleluya. Dígale, Señor, gracias, porque tú siempre nos hablas, Señor. De alguna manera, Señor, tú has tenido cuidado de nosotros, Señor. Señor, y tú has hablado a nuestro corazón, Señor, en nuestra visión y el propósito de la oración, Señor. Señor, tu palabra dice, Señor, que tú nos diste, que tú derramarías espíritu de oración y de gracia. Señor, y yo creo que cada uno de los que estamos aquí, Señor, necesitamos cada día más. Necesitamos cada día más. Señor, que ninguno se descuide, Señor, y ninguno caiga, Señor, en depresiones, situaciones que nos separan de ti, Señor. Que cada uno seamos hacedores de la palabra, Señor, y no solo oidores olvidadizos, Señor, sino hacedores para la gloria de tu bendito nombre, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a tomar su lugar. Yo quiero decirle que hemos cantado muchas veces, tú llenas el vacío de mi corazón. Y le digo una cosa, es una grande verdad ese canto, ¿verdad? Mucha gente de repente se siente hueco por dentro, ¿verdad? Y aparentemente todo está bien, pero hay un vacío que no ha sido llenado y necesitamos que el Espíritu Santo los llene, ¿verdad? Para que podamos caminar y actuar sabia y prudentemente. Amén. Vamos a ofrendar con alegría, amén. No con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama. ¿A quién ama Dios? Al dador alegre. Amén. Y de lo recibido de tu mano, Señor, a ti lo volvemos. A ti lo volvemos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Saque usted su diezmo, saque su ofrenda, lo que usted le ha traído al Señor en esta noche. Gloria a Dios. Quiero decirle que, hermana Susi, gracias por esa ofrenda, por la camioneta. Ya se la llevaron. Gloria a Dios. Y ya compramos azulejo para poner los baños de embarcadero. Ya lo mismo que nos dieron, todo lo invertimos, nada se gastó en otra cosa.
Amén. Y queremos que cada día, ¿verdad? Nuestro corazón, ¿verdad? Les decía yo a la iglesia el jueves, ¿dónde está tu tesoro? Ahí va a estar tu corazón. Porque tu corazón va a seguir al tesoro. Y el tesoro va a seguir a tu corazón. Amén. Tome su ofrenda, Padre, en el glorioso nombre de Jesús. Señor, te damos gracias. Señor, bendecimos tu nombre. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, pedimos que venga la multiplicación, Señor, en las ofrendas, Señor. Te damos gracias por todo lo que hemos recibido de ti, Señor, porque tú no te quedas nunca con nada, Señor. Y pedimos que multipliques esta ofrenda en el gasofilacio y que cada hermano que va a dar, Señor, él pueda ver tu mano extendida igualmente como extiende la de él, al darte para recibir de ti, Señor. Señor, porque lo recibimos de ti y lo volvemos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Que si pueden pasar a ofrendar acá enfrente mejor. Gloria a Dios. Aproveche, párese, estire sus piernitas. Gloria a Dios. Quiero que me bajen a mis dos nietas, por favor. A ver, Keila y Kendra, que bajen donde estén. Gloria a Dios. Ya lo sé, mamá. Pero ahorita vienen corriendo, mira. Dígales que ya terminamos el servicio, ¿eh? Vamos a orar. Aleluya. Vengan para acá las dos.